Gracias, Camilo. Disculpe que la tecnología nos estaba atropellando. Básicamente, después de tanto tiempo de conocer cirujanos y residentes, fellows, colegas en tanta parte, solo se le ocurre a uno pensar un poquito cómo han cambiado las cosas y quiero comparar un poquito lo que es el ego del cirujano versus lo que yo considero es la memoria del cirujano. Cuando uno se enfrenta un poquito a lo que el cirujano tiene que mostrar y a lo que el cirujano realmente es, a veces la disyuntiva es muy complicada, porque del cirujano se esperan ciertas cosas, no solo sus pacientes, no solo sus colegas, no solo el grupo que trabaja con él, sino que a veces el cirujano se la cree que todo lo que los demás esperan él es, y ese puede ser un error muy serio. No todo lo que uno ve es lo que parece, y eso es una de las cosas que se aprende con el tiempo, que no todo lo que se ve es lo que parece, y uno tiene que aprenderse a ver cómo es, no como se cree y no como parece. Si alguien corrige a un cirujano, no sé si a todos les ha pasado alguna vez cuando ustedes alguna vez le preguntaron a un profesor algo que no sabía, o se atrevieron a decirle que no, el examen no es así, la bilirrubina es esta. Si esa persona se ofende, como decimos en Colombia, y se emputa, y se pone bravo, y dice, vaya, estudie, haga algo productivo, esa persona ya tiene un ego que va a causar un problema no solo para él mismo, sino para sus grupos de trabajo. Si ustedes miran la definición del ego, el ego es el yo artificial que es creado por la familia, la sociedad y la cultura. Realmente el ego es solo una máscara, porque la familia también espera algo y quiere ver algo. La sociedad espera algo y quiere ver algo. En todos los seres humanos, esto no le pasa solo a los cirujanos, el problema es que los cirujanos se lo creen. Esa máscara no es una sola, son múltiples caras. Y una de esas caras es para los pacientes, otras para su grupo de trabajo, otras en su casa, otras con el administrador del hospital. Y el ego no es lo que uno es. El ego es la imagen que uno tiene de sí mismo. Y ese es el problema más serio que tenemos nosotros. Es su máscara social. La diferencia más grande que hay es entre el eco y el ego. Si ustedes miran en el eco, todos somos exactamente iguales. En el ego, el hombre, en este caso el cirujano, se cree por encima de todo el mundo, incluyendo la mujer. Y por eso a veces tenemos tantos problemas en que no entendemos que todos somos exactamente iguales. No hay una diferencia entre una gallina y yo, ninguna. Eso es admitir exactamente qué es uno y qué es lo que existe. Y si no lo creen, yo por ejemplo prometí hace unos 4 años que nunca volví a hacer un experimento en animales y hice montonones, entrenamos trasplante en marranos, aprendimos la laparoscopia en perros, operamos ratones, hice vía biliar en conejos. Prometí no volverlo a hacer porque entre más uno conoce los animales, que nunca voy a tener uno porque yo no me sé ni cuidar a mí mismo, no voy a cuidar a nadie más. No cuiden a mis hijos, los patos tienen su mamá. El animal es mucho mejor que nosotros y entiende más que nosotros. Si no, pregúntense aquí, ¿quién es el animal? El único idiota que está cruzando por el puente peatonal es el perro. Todos los demás están cruzando por la calle, entre los buses y entre los carros. Realmente, pregúntense ustedes, ¿quién es el animal? Cuando uno lee y revisa un poquito del ego, estos son los pasos que le dan y le recomiendan para dominar el ego. No te sientas ofendido, libérate de la necesidad de ganar, libérate de la necesidad de tener razón, libérate de la necesidad superior, libérate de la necesidad de tener más, como cualquier ser humano o como cualquier cirujano que yo conozco, que los cumple todos. Esto lo vamos a mezclar un poquito con la teoría del caos. Este es un paciente antes de entrar a cirugía. Cuando ustedes tienen un paciente que va a entrar a cirugía, esto es lo que puede pasar. Cuando yo oigo a los cirujanos diciéndole, yo he hecho 2000 de esas, no te va a pasar nada, está hablando mierda, porque él no tiene ni idea de qué le va a pasar a esa persona. Cuando usted le dice, no se preocupe, hacemos todos los días, no se preocupe, pues claro que está preocupado porque es que es él, no soy yo. Casi ningún cirujano se ha muerto operando a alguien, pero mucha gente se ha muerto mientras la están operando, o después. Entonces,
Vamos a revisar un poquito qué es lo que pasa con la cirugía. El paciente quirúrgico tiene una respuesta metabólica a cualquier injuria. Y eso es un fenómeno que es adaptativo y que cualquier reacción que pase puede tener diferente magnitud en la respuesta del paciente. Por lo tanto, si es verdad, el paciente es extremadamente sensible a las condiciones iniciales. Y el ser humano vive permanentemente en un caos que es un caos controlado. Cualquier cambio en ese caos que tenga ese paciente va a cambiar. Por lo tanto, lo que pase en cirugía o en cualquier procedimiento quirúrgico es totalmente impredecible y cambia. Cualquier trauma, cualquier cirugía mayor, cualquier lesión biológica, cambia ese patrón de la organización caótica en la que vivimos. Por lo tanto, no podemos predecir el resultado. Uno le puede decir al paciente, yo he hecho 3000, tengo 2% de leaks, tengo 3% de estrechez, tengo 4%, no está diciendo nada. Pero decirle a un paciente o a su familia que tranquilo, que está en las mejores manos, que ha hecho 7000, esto para nosotros es como comer pan todas las mañanas. Pues un día se van a atragantar con el pan y en vez de comérselo se van a sentar encima del pan. Miren estos dos pacientes, 68 años, tensión alta, fracción de eyección del ventrículo izquierdo baja, diabetes, mala función renal y una mujer de 42 años que no tiene ningún problema. Los dos van a ser operados por la misma persona, por el mismo cirujano, en el mismo hospital, con la misma experiencia para un bypass. El paciente que tiene todos estos problemas va para cuidado intensivo, se recupera sin problema. Resulta que la mujer tuvo un sangrado que no se esperaba. Yo sé que a usted no le sangra nada, pero ella tuvo un sangrado que no se esperaba. Va para cuidado intensivo, tiene síndrome de dificultad respiratoria el adulto, tiene sepsis, tiene falla múltiple, multiorgánica, va para la laparostomía, queda en la unidad de cuidado intensivo 2 meses, se recupera, eso sí bajó de peso, en esos 3 meses en cuidado intensivo muy bien. Esto no se lo esperaba nadie, ni siquiera el cirujano que no entiende lo que hace, ni siquiera el cirujano que se cree de verdad que es el mejor del hospital o el mejor del mundo o el que nunca le pasa nada. Lo que hacemos es totalmente impredecible. Decía Atul Gawande que la medicina es una ciencia totalmente imperfecta, es una empresa que cambia constantemente, no solo en conocimiento, sino información que no es comprobable ni es cierta necesariamente, y en individuos que fallan, porque todos somos humanos. Entonces, ¿cuál es esa búsqueda que nosotros tenemos de la perfección? ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Ahora todo es la data. ¿Qué dice la data? ¿Qué dice ese número? Que miremos ¿qué dijo el último estudio randomizado controlado? Y ahora hay compañías que quieren meternos con informática, que mientras uno opera, en la pantalla de la televisión me va a decir cuál es la posible complicación de que yo toque la arteria hepática al lado derecho y no al lado izquierdo. A mí que me opere el que ya sabe, no el que tenga que leer en la mitad de la cirugía. Pero entonces decimos, bueno, en mi experiencia nunca quito los vasos cortos a menos que haga falta en los reflujos. Pero no, los 4 estudios randomizados controlados dicen que si uno no quita los vasos cortos, los pacientes tienen disfagia. Sí puede ser, pero yo he hecho 1600 casos y no tengo eso no es lo que yo veo. No importa, hay que hacer lo que dicen los estudios. Porque asumimos que el conocimiento estadístico es superior a otros tipos de conocimiento. La experiencia personal, el juicio quirúrgico o clínico, el conocimiento basado en la patofisiología es lo que se conoce hoy como pensamiento suave. No sirve para nada, según los estadísticos y según la ciencia actual y según lo que se espera de nosotros. En cambio, medicina basada en la evidencia, conocimiento estadístico, estudios randomizados, controlados y metaanálisis, esa es la ciencia. Pues Einstein, que es más inteligente de todos nosotros juntos en este cuarto, él decía, ¿cuál es la relatividad entre el ego y el conocimiento? El ego es 1 sobre el conocimiento. Entre más sabe, menos ego tiene. Entre más conocimiento tiene, menos ego. Entre menos conocimiento, más ego. Los humanos son gente muy extraña, o somos gente muy extraña. Tenemos ego de nuestro conocimiento, pero no tenemos conocimiento de nuestro ego. Nos negamos a aceptar que parte de nosotros es solo ego. Y eso es muy importante.
¿Cómo tomamos decisiones? Este señor, que se ganó el premio Nobel, es el padre de la epidemiología. Estudió en Yale, en Nueva York, fue profesor de medicina en esa universidad, y mire lo que él escribió, el padre de la epidemiología. El libro que se llama Metaanálisis, la alquimia estadística del siglo XXI. Todo el que toma decisiones por metaanálisis no tiene idea de lo que está haciendo. Porque el metaanálisis es revisar revisiones de 25,000 personas que probablemente no tienen ni idea de lo que están escribiendo y solo quieren publicar. Y el segundo, todavía más interesante para el que tenga tiempo de leerlo, lo publicó en el American Journal of Medicine. ¿Cuál es el problema de la evidencia, de la medicina basada en la evidencia? Nosotros ahora estamos en un mundo donde, ¿cuál es la evidencia? Muéstreme cuál es su evidencia. ¿Cuál es la medicina basada en la evidencia? Lo que hay que mirar es de dónde carajo salió esa evidencia, no cuál es mi evidencia. El doctor Peter Bernstein escribió este libro que también, el que tenga tiempo, léalo porque es muy interesante, se llama Contra los dioses, lo escribió en 1996. Y dice que entre más información tenemos, es la mejor manera de manejar los riesgos. O sea, entre yo más sé, mejor le va a ir a mi paciente. Entre más información yo tengo de ese procedimiento, de esa enfermedad, mejor le va a ir a mi paciente. Resulta que hay montones de circunstancias donde la información cambia y probablemente le haga daño a la decisión. Nosotros teníamos un residente en el servicio cuando yo hice mi primera residencia en Colombia. Sabía tanto, bueno, en Colombia hay una frase grosera que sabe tanto que sabe mierda, pero no, sabía tanto, que cuando iba a hacer una incisión para un apéndice, alguno de nosotros tenía que subir porque no había decidido si era la Rocky Davis, la Paret. Mientras pensaba qué hacía, nosotros ya habíamos terminado el apéndice. Ni lo uno ni lo otro. Pero esto es lo más importante. Mire esta publicación. El autor del libro Cómo salvar matrimonio mató a su esposa. ¡Pah! De pronto esa es la solución. O sea, ¿quién soy yo para meterme en esas cosas? Pero no el que más sabe. Yo con todo el respeto, por eso a mí me cuesta trabajo cuando alguien que no se ha casado da recomendaciones a los que están casados, cuando alguien que lleva 3 divorcios da recomendación de cómo mantener su matrimonio. Hay que tener mucho cuidado de lo que uno lee, de dónde viene y de quién es el experto. Por eso la teoría de la probabilidad, y él lo dice en su libro, pero el diablo, como dicen, está en los detalles de la cantidad de información y en la forma que estima. La evidencia clínica externa, dice David Schechter de Oxford, puede informar, pero jamás debe reemplazar la experiencia del propio cirujano. Si hoy ustedes miran medicina basada en la evidencia, clase 5, mi experiencia. Pero miércoles, si yo he hecho 300 apéndices y yo sé que a mí me va mejor operando con la mano izquierda, espaldas, pues mi experiencia, esa no me la cambia nadie. Pero como la medicina basada en la evidencia es otra cosa, entonces yo ahora empiezo a operar con la derecha de frente y se me empiezan a morir los pacientes. Nada cambia la experiencia, porque la cirugía no es una ciencia exacta. La cirugía es un pensamiento analítico, pero hay mucha intuición. ¿Cuántos de ustedes no han visto un paciente en las urgencias, en el piso, y dice, a mí no me gusta lo que le está pasando a este paciente? A mí no me suena que este paciente tenga una apendicitis, más bien le voy a hacer una laparoscopia. En la época antes lo hace una laparotomía mediana en vez de hacerle una incisión de apéndice porque no me gusta lo que siento. Y efectivamente, un divertículo en Meckel, a veces se encontraba una úlcera perforada. ¿Cuántos no entraron a operar una vesícula y encontraron una úlcera perforada? ¿Cuántos no entraron a operar una apendicitis y era una úlcera perforada que había hecho un absceso allá? Hoy con la laparoscopia es más fácil porque metemos el tubo y miramos, es un poquito más fácil. Pero si lo juntamos con la teoría del caos, que dice que las leyes de complejidad, los estudios randomizados, los metaanálisis se quedan muy cortos en predecir claramente qué le va a pasar a alguien. Por eso mismo, porque estamos en este estado de caos, que cualquier cosa que pase nos cambia ese estado. Entonces, en las zonas más grises de la práctica que nosotros vivimos todos los días, nosotros todavía tenemos que basarnos en nuestro conocimiento, nuestra experiencia y en la intuición, porque la cirugía no ofrece ninguna asertibilidad. La cirugía es un proceso de manejo de riesgo. ¿Qué tiene más riesgo? ¿Dejarlo aquí, hacerle una laparoscopia? ¿Qué tiene más riesgo? ¿Transportarlo a un hospital donde tenga más experiencia o tiene más riesgo dejarlo acá? Ningún libro, ningún estudio randomizado les va a decir eso. La cirugía es una actividad intelectual
humana y de pensamiento racional. Pero si uno tiene ego, o se pone rabioso porque le dijeron algo que no le gustó, porque usted es el gran profesor y sabe todo y lleva 7,000 casos operados, todas las decisiones que uno toma basadas en ego o en enojo ya no se pueden deshacer. Aquí este perro se puso bravo, el pájaro está cagado de la risa porque... Sí, me imagino que se asustó un poco por si acaso el perro llegaba hasta allá, pues se morían los dos. Eso le pasa a uno. Lanzarse a la piscina, toca hacerlo, los cirujanos nos lanzamos a la piscina todos los días, pero hay que hacerlo basado en muchas cosas. Y los estudios randomizados hay que saberlos y hay que conocer las probabilidades, pero uno no se puede lanzar a la piscina con una revista del New England Journal of Medicine, porque esa revista no lo va a proteger. Entonces, ¿a qué le creemos nosotros? ¿Qué hacemos? Lo primero, recordar que lo único que a veces lo detiene a uno está en su cabeza. Sí es verdad, el cirujano tiene que tener seguridad y confianza, pero cuando la seguridad y la confianza rayan en el ego que piensa que sí, todo el mundo cree que yo soy el mejor del hospital, debo ser. Todo el mundo piensa que yo soy el que más sabe, debo ser. Esto es lo más doloroso para un cirujano. Al cirujano lo que más le cuesta, porque cuesta sangre, dolor y lágrimas, abrir sus ojos y reconocer quién es, qué sabe, qué límites tiene. Yo no estoy diciendo salga a la familia y le dije, mira, la verdad no me siento muy tranquilo operando esta apéndice. Pero ¿sabe qué? Si piensa que no hace un apéndice hace 15 años, dígale, mira, la verdad, en el grupo, el doctor tal, es mejor que lo remitamos y lo hagamos. ¿Yo por qué me voy a meter a hacer algo que no sé hacer? ¿O por qué voy a dar una garantía que no tengo? Si el ego es la propia imagen que tenemos de nosotros mismos, como ya lo miramos antes, entonces el que tiene que abrir los ojos a mí mismo soy yo. El que tiene que mirarse al espejo, o sea, yo sé cómo somos nosotros. Me miro al espejo y dice como amanecí bonito, amanecí flaco, ¿sí? Hoy sé todo, tengo 7 mangas gástricas y estamos sumando además cuánto va a dejar eso probablemente en el banco. Somos humanos y tenemos esas necesidades. Pero cuando afecta a terceros, cuando afecta al personal que trabaja con nosotros, cuando afecta a familias completas, cuando afecta a una persona, el ego debe irse para otro lado. ¿Quién gana esta carrera? ¿El que está mirando lo que hacen los otros o el que tiene un objetivo claro y va para allá? Esta es una foto real de una competencia que obviamente perdió el muchacho que está mirando al otro. Una cosa es mirar para aprender de los otros y otra cosa es mirar a ver quién opera más. Yo conozco cirujanos que se van al hospital a mirar cuántos casos opero yo ese día, cuántos casos opera el doctor Pérez, para ver si ellos están operando suficiente o qué. Uno mira para aprender, uno no mira para ver si están mejores. Todos los que leyeron El efecto mariposa o vieron la película, ahorita ya no le gusta a la gente leer sino ver películas, entienden que esto es parte de la teoría del caos. El efecto mariposa dice que si una mariposa mueve sus alas en una parte del mundo, y muchas mariposas lo hacen, el efecto mariposa hace que se case un tsunami en otra parte del mundo. El mensaje metafórico realmente es que todo lo que pasa tiene una consecuencia. Y si tenemos una parte que se llaman atractores, que es el que hace un cambio pequeñito en esa mariposa, eso va a tener repercusiones para toda la vida. Lo que hacemos es complejo. Los atractores es cualquier fenómeno, ya sea la naturaleza, ya sea el sangrado de esa paciente, ya sea un accidente. Un atractor causa en esa estabilidad que tenemos en el caos de nosotros, de nuestra vida, de nuestro mundo, cambia totalmente y vuelve y aprendemos. Miren esto, por ejemplo. Cada latido de corazón es diferente al anterior. No hay ningún latido del corazón igual. ¿Por qué? Porque el corazón raramente va al mismo ritmo. Cuando ustedes hacen estudios de Holter, hacen estudios de electrocardiograma prolongado, ningún latido es igual al otro. La frecuencia no es igual. ¿Por qué? Porque hay efectos simpáticos, efectos parasimpáticos, si aumenta la frecuencia respiratoria con la inspiración, etcétera. Porque hay un balance entre ese orden y ese caos. Cuando ustedes tienen un corazón en ese estado de caos que nunca es igual, lo prepara mejor
para cuando pase algo. Si usted tiene un corazón que está perfectamente y no va variando todo el tiempo, un susto, se muere de una. Perdió el equipo de fútbol favorito que con esta Copa América estamos que nos hemos parado el corazón varios, se le apaga el corazón. Cuando el corazón se ejercita, y esto lo saben todos los que levantan pesas, esto es lo que pasa. Todos los que levantan pesas saben que hay que variar lo que hace cada día. Levanta 20 kilos, después levanta 15, se fue a una, se fue a la otra. ¿Por qué? Porque a través de variación la fatiga se limita. Todos los que hacen ejercicio de verdad saben que cambiar la rutina es muy buena, fatiga menos. Si yo hago un día 20 aquí con 100 kilos y luego hago 15 con 100 kilos, pero si hago todos los días 20 con 100 kilos, me fatigo más rápido cuando lo sigo haciendo. Entonces, el corazón caótico y un organismo caótico está mucho mejor equipado para el cambio. ¿No es cierto? Manipular a la gente es muy fácil. Y así lo manipulan a nosotros las publicaciones y todo. Cansado de no tener pareja, cansado de ver todos hemos oído estas propagandas así parecidas y la están leyendo todo. Porque el cerebro es el mejor ejemplo de caos que hay en el organismo humano. Porque el cerebro aprende en base al caos. Porque si usted tiene su cerebro y estuviera siempre que serotonina hace esto, acetilcolina hace esto, nadie aprendería. En cambio, si ustedes tienen su cerebro caótico, tuvieron un accidente, ese es el atractor que hace que la próxima vez o maneje más despacio, o no maneje borracho, o para en el stop. Pero mientras no se choque, usted los ve siguen andando locos, borrachos y a toda velocidad. Por eso la memoria es tan importante. Porque la memoria es el proceso psicológico que sirve para adquirir y registrar esa información. La retiene a veces toda la vida, no estamos conscientes de ellas. A todos nos pasa que de repente dice, ay, ve, yo vi un paciente igual hace 25 años, eso debe ser un síndrome de Ogilvy. Hágale una colonoscopia. Y ha visto 2 en su vida y lo vio hace 20 años, pero esa vez lo impactó tanto porque no tenía ni idea de que era un Ogilvy en esa época, que se acuerda. Y así es todo en la vida. Entonces la memoria es un conjunto de estructuras y procesos que dependen de la memoria sensorial, hay de corto plazo, hay de largo plazo, y los procesos y los atractores la traen. Entonces miren, el cerebro nos criaron con la teoría de que un punto químico a un switch. Si llega acetilcolina, tal, esto es lo que hace. Esa es la teoría normal con la que crecimos todo, que se llama la doctrina neuronal. Pero la actividad caótica del cerebro es la que realmente crea soluciones. Y si ustedes hacen electroencefalogramas similares a lo que les mencioné del corazón del electrocardiograma, cada vez que hay un atracto el cerebro cambia. El cerebro cambia su manera de ver las cosas y el cerebro cambia. Eso es lo que hace que creamos, que el ser sea artista, que el ser humano pueda operar, que el ser humano pueda aprender. El ejemplo mejor, un estímulo nuevo llega, crea un patrón nuevo en su estado caótico y así aprendemos. ¿Por qué les dicen a ustedes que hagan sudoku, que lean mucho y que eso cura el Alzheimer? Porque el cerebro debe ser ejercitado igual que el cuerpo. Las neuronas deben ejercitarse para que no se queden en eso, sino que se mueva su estado caótico. Pero el problema es esto. Todos tenemos esto. Tenemos un ángel en un hombro y tenemos otro, un diablo. ¿A quién le voy a escuchar si soy sordo de un oído? Miramos cuáles eran los 5 pasos para dominar el ego. Este es el único paso real. Use y crea en su memoria. ¿Por qué? Porque uno debe recordar de dónde vino. Uno debe recordar cuando fue estudiante, cómo a veces le decía a este hijo de pucha profesor, no mames pinche güey, como hablan ustedes aquí esas cosas. Todos se recuerdan el que le enseñó y el que lo trató mal sin razón. Y todos se recuerdan cuando se mereció eso y cuando no se lo mereció, y todos recuerdan lo que es justo y lo que es injusto. Y todos dormimos en el piso. Y todos tuvimos que dormir parados en un hospital, y todos tuvimos que hacer guardias gigantescas, pero se nos olvida, porque ahora soy el profesor Natán. Nunca hay que olvidarse de dónde vinieron. Segundo, ¿dónde estuvo? Cuando yo le digo a mis hijos que cuando yo me fui a Inglaterra a hacer trasplantes, yo me iba a todas las reuniones
porque ahí era donde se comía gratis los sándwiches y el café, se cagan de la risa. Pa, tú sí eres exagerado. Exagerado, no, si uno no iba a eso, no podía almorzar ese día, no comía ese día. ¿Cómo le explica uno a sus hijos eso si ellos no han pasado eso? El problema no es haberlo pasado, el problema es no recordarlo. El problema es estar sentado con los residentes y dejar que los residentes paguen mi almuerzo para cumplirle al profesor. No, no. El problema es estar con ellos y solo hablarles de medicina o putearlos en vez de hablarles de la vida, saber más de ellos. Lo tercero es recordar cómo aprendieron. Algunos aprendieron con látigo y fuego, pero realmente lo que uno no se le olvida es lo que aprendió cuando alguien se sentó, le cogió la mano, le cogió la oreja y le cogió la cabeza y le dijo, esto no se hace por esto. Esto sí se hace por esto. Y uno aprende de ambos, uno aprende del que lo trata mal y uno aprende del que lo trata bien. Mi papá me pegó con el cinturón hasta que tuve 16 años, merecida cada una. Yo no toco a mis hijos. Yo pude haber cogido y aprendí que hay que pegar con cinturón para que no salgan tan mal y agarrarlos a juguetazos todo el día. No es mi manera de ser, no es lo conveniente. No porque la ley me dice que no le puedo pegar. Todo el que quiere rompe la ley cuando quiere. Pero porque pienso que ese no es la manera adecuada. Porque yo salí como fui, igual a pesar de todos los juguetazos de mi papá. Me volé de la casa igual las veces que quise. Entonces, uno debe aprender de lo que vivió y, más importante, nunca olvidar la mierda que se comió. Porque lo que yo he visto en montonones de sitios, en montonones de países del mundo, es que creen que porque comieron mierda hay que hacérsela comer al que está aprendiendo. Sí, pero con cubiertos. Porque hay mierda que uno no se quiere comer y hay mierda que si se la sirve en el plato con cubiertos siempre se va a acordar que esa mierda lo ayudó a aprender. Pero no se puede olvidar. Recuerde cada error, cada complicación. Tenemos los cirujanos la tendencia a olvidar el paciente que se nos murió porque fue culpado del ayudante o la enfermera o en cuidado intensivo no le pusieron eso. El asistente me le abrió un hueco al hígado. Cualquier asistente mío que le abra un hueco al hígado es culpa mía, no es del asistente. Primero porque lo dejé. Segundo porque si él hizo eso es porque yo no le he enseñado lo suficientemente bien. Si uno no acuerda de cada error, yo cada vez que voy a operar, trato de acordarme cómo la cagué con un paciente en un caso similar. Porque si yo me acuerdo de los 3,000 que me ha ido bien, pues entro a operar tranquilo. El que no entiende la complejidad de lo que hacemos, lo impredecible de lo que hacemos, y cree que sabe todo, casi que no debería operar. Cada muerto, claro, levante la mano los que tienen muertos. Exacto, todo el mundo tiene muertos. Pero hay que acordarse de ese muerto antes de operar. ¿Para darle susto? No. ¿Que es el que más le debe dar seguridad a su grupo quirúrgico? Sí. Pero es que parte de la seguridad es yo voltearme y preguntarle al otro cirujano que está aprendiendo conmigo, no estoy muy seguro si ese es el cístico, ¿usted qué piensa? Eso cuando es pecado, así haya hecho 2,000 vesículas, eso no es pecado. Yo al grupo le digo, hable. Sí, a veces hablan huevonadas, pero hable. Si usted ve algo que no le parece, dígamelo, porque si ya me lo dice después, me dice, ¿sabe qué? No debimos haber cortado la arteria hepática. ¿Qué me dice ya? Y si me parece que está equivocado, le digo, no, mire, esta no es la arteria hepática. Paso mi tiempo diciéndole, mire, por esto, por esto y por esto y por esto, para que no lo piense otra vez. Pero de pronto la arteria hepática. Y yo en mi ego no voy a dejar que eso evite una complicación de un paciente. Recuerda que la memoria es lo que uno en verdad es, no lo que se cree. No lo que el ego le dice a uno que es y lo que vale. Por eso la experiencia la botamos nosotros hoy al inodoro. La intuición también. No sé cómo es el sistema aquí, pero en todos los países que voy los mentores se acabaron, porque el cirujano antes le pagaban por enseñar, hoy tiene que hacer el mismo número de casos quirúrgicos que los que no enseñan, porque si no, no le pagan. Entonces, ¿quién le enseña? Mi primer profesor me dejó demorarme 3 horas en un apéndice. Yo hoy no puedo demorar a nadie que se more 3 horas en un apéndice porque yo tengo que hacer los otros 5 casos que vienen, porque si no, no me pagan al final del mes. Y en vez de botar lo único que deberíamos matar al inodoro, no lo mandamos.
Y yo lo entiendo, todos necesitamos ese ego y el ego le permite al cirujano parte de su actividad diaria. Pero no dejen la memoria a un lado. La memoria debe entrar con uno a la cirugía todos los días. No voy a hablar de la vida en general, pero la vida sí. Y pregúntense todos los que ustedes enseñan, Felo. ¿Ustedes creen que no enseñan? Aún en el medio privado usted le está enseñando al asistente, usted le está enseñando a la enfermera. Las enfermeras aprenden de uno una cantidad de cosas y también le echarán la madre 1000 veces, estoy seguro. Esto es lo que se deben preguntar ustedes. ¿Ustedes son mentores o tormentadores? ¿Ustedes van a enseñar a punta de látigo y tratar mal a la gente o ustedes van a enseñar cómo educarían a sus hijos? Claro que si educan a sus hijos a látigo, ¿qué les voy a decir? No puedo hacer mamá. Recordar esto, que el liderazgo no es estar a cargo. Todo el que sube a un liderazgo piensa que es que ahora estoy a cargo, voy a hacer lo que me da la bendita gana. No. El liderazgo es cuidar. Si usted es presidente de una sociedad, usted cuida a los miembros de su sociedad. Si el liderazgo en su casa, que generalmente no es de uno, sino de la señora, pero si es el de uno, uno cuida de sus hijos, cuida de su familia. Si el liderazgo es en su trabajo, ese es el que usted debe tomar. Es cuidar a los demás. Todo aquel que veo que dice, no, yo no lo puedo dejar ir a este muchacho porque es muy bueno, ¿quién me va a ayudar ahora? No, la gente que trabaja bajo uno debe llegar a ser mejor que uno y deben irse a donde alguien les enseñe ya cosas que uno no sabe. Si prevalece el ego, las decisiones son erradas, las mentorías son erradas. Estamos dando un muy mal ejemplo generacional. Todos creemos que enseñamos con la palabra. De pronto, los que se desmayan y se curan en público en la televisión. Los muchachos y muchachas, o muchaches, como está de moda, aprenden con el ejemplo generacional. Si yo le digo a mi hijo mentiras, está mal. Y al día siguiente, él contesta el teléfono, me dice, pa, el teléfono. Yo le digo, diga que no está ahí. Mi hijo ya sabe que hay mentiras que se pueden decir. O sea, como yo necesito no estar, él ya sabe que sí hay mentiras que se pueden decir. Lo mismo es con ustedes, cirujanos. Todo el que está en la sala, todo el que lo ve hablando con pacientes en su oficina, todo el que lo ve como usted habla de sus colegas, como usted se maneja en una sociedad, como usted los trata a ellos, ese es el ejemplo que ellos aprenden. Así usted les diga, no, yo los quiero mucho, qué bueno que está mi residente, y después dice, ya que él aprende lo que ustedes hacen, no lo que ustedes les dicen. Eso es muy importante. Y los efectos en los resultados quirúrgicos son importantes. Uno quisiera que sus residentes y sus colegas vean a los pacientes míos como si fueran de ellos. Porque cuando son pacientes de ellos, yo los quiero ver como si fueran pacientes míos. Y no haría una decisión diferente, ni dejaría de tratarlos diferentes. Por eso, si prevalece la memoria, el ego no desaparece porque no debe desaparecer, pero vuelve a su real magnitud. La seguridad, la confianza, conocerme a mí mismo. Las mentorías ya son orientadas. El ejemplo generacional es bueno. El proceso de aprendizaje es adecuado y va a traer efecto en los resultados quirúrgicos. Ustedes van a tener que decidir dónde se centra su práctica quirúrgica y en general su vida. ¿En ustedes o en lo que ustedes recuerdan? Muchas gracias.